adorar a nuestro Rey, para estar juntos como familia, como iglesia. Es un regalo de nuestro Padre Celestial. Así que con mucho amor saluda a 5 o 6 personas por ahí cerca de donde tú estás. De preferencia que no sean las personas con las que vienes. Y después de eso puedes tomar tu lugar. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen una expectativa en esta noche? Yo me estoy dando cuenta que los viernes se están convirtiendo como en viernes de discipulado, gloria al Señor. Por el tipo de enseñanzas que Dios ha estado poniendo en mi corazón, seguramente es porque Dios está trabajando en nuestros corazones. Tiene un propósito muy claro, muy definido, y es importante que el Espíritu Santo nos ayude a comprender cuál es, para que nosotros pues nos dejemos trabajar, nos dejemos moldear, nos dejemos transformar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Así que te invito a que abras tu corazón, a que tengas un corazón enseñable, dispuesto para recibir la palabra de Dios. Mi tema en esta noche es: no hay atajos para tu proceso. Diga conmigo: no hay atajos para mi proceso. Vamos a descubrir qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Creo que un par de años prediqué, creo que fueron 3 mensajes acerca del proceso de Dios para nuestras vidas. Estaba inclusive yo revisando algunas notas en esta tarde y me di cuenta que es un tema muy, pero muy importante, algo que lo tenemos que tener siempre muy presente, muy fresco en nuestro corazón, porque a veces perdemos de vista de que como hijos de Dios estamos en sus manos. Diga: yo estoy en las manos de Dios. Jesucristo dijo que nada nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre Celestial. Así que no importa lo que yo esté viviendo, no importa las circunstancias que esté enfrentando, no importa las dificultades o las situaciones que esté pasando, mi vida está en las manos de Dios. Y Dios siempre, escuche esto, siempre está trabajando conmigo, siempre está trabajando contigo. El asunto es que la mayor parte del tiempo no estamos conscientes de ello. No estamos conscientes de que Dios está trabajando de muchas formas y de muchas maneras, aún de las que no nos imaginamos. Así que los procesos, mis hermanos, son periodos de formación divina que los hijos de Dios experimentamos muy a menudo. Quiero repetir eso. Los procesos son periodos de formación divina que experimentamos todos los hijos de Dios. Son el discipulado oficial del Señor para nuestras vidas. Nosotros pensamos que discipulado es únicamente el que recibimos de parte de un líder, de un pastor. La verdad es que más allá de esta obra de formación dentro del plano del cuerpo de Cristo, está la mano de Dios obrando continuamente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Repito, el asunto es que no siempre estamos conscientes de eso, pero los procesos son, repito, de alguna forma el discipulado oficial de parte de Dios para nuestras vidas. Y créame, ninguno de nosotros, los hijos de Dios, se escapa de ellos. Nadie, ninguno de nosotros. Dios trabaja activamente en la formación de cada uno de nosotros. Dios trabaja activamente en la formación de cada uno de sus hijos, y muchas veces usa como herramienta estos procesos
de los que estamos hablando. Mira esto. Dios no solamente usa su palabra, hoy va a usar su palabra, pero Dios no solamente usa su palabra, Dios no solamente usa tu oración, y Dios usa tu oración. Dios no solamente usa la iglesia, la comunión del cuerpo de Cristo, el compañerismo cristiano. Dios no solamente usa sus líderes, sus apóstoles, sus profetas, sus evangelistas, sus pastores y maestros para trabajar en nuestro carácter, para trabajar en tu carácter. El Señor también tiene acceso directo a todo lo que tú vives. ¿Alguien dice amén a eso? Dios tiene acceso directo a todo lo que vives. Dios tiene acceso directo a todo lo que sucede a tu alrededor, tus circunstancias, y en algunas ocasiones, cuando es necesario, escucha esto, hasta permite de manera controlada la operación del enemigo para usar eso como una herramienta de formación, con el objetivo de que tú llegues a ser todo lo que Dios tiene destinado que tú seas. Siempre que Dios quiere trabajar con nosotros, quiere trabajar en nuestra vida, Él se vale de muchas herramientas para poder lograrlo. Y es importante que nosotros estemos mucho más conscientes de estas cosas. Así que no hay atajos, amados hermanos, para nuestros procesos. Tengo 7 puntos que quiero compartir contigo. Y el primero es que el propósito central de cada proceso en la vida es nuestro crecimiento. O sea, esencialmente, si algo debes comprender acerca del proceso de Dios para la vida de cada uno de sus hijos, es que el objetivo principal de cada proceso es tu crecimiento. Es tu crecimiento. Es tu formación. Es la obra de Dios en el carácter, la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice: más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Y la iglesia dice amén. Diga otra vez fuerte, amén. Dice: crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento. Así que el propósito central de cada proceso en la vida es nuestro crecimiento. Dios está empeñado en que tú crezcas. Dios está empeñado en que tú te desarrolles, en que tú madures, en que tú desarrolles una estructura espiritual sólida, una estructura espiritual firme que te sostenga. Jesucristo dijo que su anhelo es que nuestra vida sea como una casa que está fundada sobre una roca, una casa que es inconmovible por las tormentas y las circunstancias de la vida. Si reflexionamos, por ejemplo, en la historia de José en el Antiguo Testamento, podemos comprender cómo Dios usa los procesos para nuestro crecimiento, para nuestra formación. Ustedes conocen la historia de José. José primero fue odiado por sus propios hermanos. Eso no fue fácil para él, pero Dios sabía. Diga, Dios sabía. Después, José fue vendido por sus propios hermanos como esclavo a unos madianitas que terminaron vendiéndolo a un personaje ilustre de Egipto llamado Potifar. Eso no fue fácil para José. Sin embargo, Dios estaba al tanto. José fue injustamente encarcelado y olvidado por años en una prisión. Eso no fue fácil para José, pero Dios estaba al tanto. Quiero que tú comprendas eso. Cada experiencia en la vida de José lo formó y lo preparó
para su futuro papel como gobernador de Egipto. Cuando tú lees la historia de José dices, no puede ser que le hayan pasado tantas cosas tan malas. No puede ser que una y otra cosa después, cosas negativas que él tuvo que vivir. Bueno, quizás aunque él probablemente no estaba totalmente consciente de ello, pero es verdad que Dios estaba trabajando, Dios estaba preparándolo, Dios estaba formándolo. ¿Cuántos saben eso? Dios estaba preparando a un hombre para convertirse en gobernador de Egipto. Gloria al Señor. En Génesis capítulo 50, verso 20. Esta historia es fascinante. Yo muchas veces se me conmueve el corazón, especialmente cuando llego a esta parte, cuando José se revela a sus hermanos y sus hermanos se dan cuenta que el gobernador de Egipto resultó ser su propio hermano, el que ellos vendieron como esclavo a los madianitas. Pero mire lo que dice José después de todo este proceso que vivió, porque lo que él vivió desde el momento en el que fue vendido como esclavo a los madianitas hasta el día que llegó a ser el gobernador de la nación de Egipto, todo ese tiempo él vivió un proceso que lo preparó, escucha iglesia, que lo capacitó, que lo entrenó, que afinó su corazón, gloria a Dios, para llegar a ser todo lo que Dios tenía destinado para él. ¿Alguien dice amén? Y entonces dice José, ustedes intentaron hacerme mal. Diga proceso. Pero Dios transformó ese mal en bien. Dios transformó ese mal en bien. Él me trajo, mire. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Quiero que usted reflexione en esto. ¿Quién vendió a José como esclavo a los madianitas? Sus hermanos. ¿Quién metió a la cárcel a José? Potifar, por causa de su esposa que lo acusó. Los hermanos de José, Potifar y la misma mujer que lo trató de seducir fueron instrumentos en las manos de Dios para formar el carácter de un hombre que tenía que dejar de ser un niño mimado por su papá para convertirse en el gobernador de una nación y salvar a toda su familia y a todo su pueblo. Si tú hubieras sido José y estuvieras en el medio del proceso, te aseguro, en más de una ocasión hubieras pensado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué estoy en la cárcel cuando yo vivía también en la casa con mi papá vestido de la túnica de colores? Todo era lindo cuando él estaba con la túnica de colores. Mire, el enemigo de alguna forma le cambió la túnica de colores por un traje de reo. Una túnica de colores por un traje que decía 0545. Pero nos damos cuenta que el propósito central de Dios, escúchame, por arriba de todas las cosas que estaban sucediendo abajo, era el crecimiento de José. Y así es como trabajan los procesos en nuestra vida, hermanos. Diga, son para nuestro crecimiento. Dile a la persona que tienes al lado, son para tu crecimiento. Ahora, mi segundo punto, y es el tema de la enseñanza. No hay atajos para nuestro crecimiento. Créeme, no hay atajos para nuestro crecimiento. Santiago capítulo 1 versos 2 al 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce constancia o paciencia. Y la constancia
Dice Santiago, debe llevar a feliz término la obra. Oiga, ¿cuál obra? La obra de Dios en tu vida, la obra de Dios en mi vida. La constancia o la paciencia debe llevar a feliz término la obra para que lleguen a ser perfectos e íntegros. Mire lo que Dios tiene en mente cuando tú y yo estamos enfrentando diversas pruebas en la vida. Nosotros vemos problemas, Dios ve una herramienta para perfeccionar tu carácter. Dice, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y en este punto quiero considerar el ejemplo de Moisés. No vamos a ahondar en los detalles porque usted los conoce. Pasó 40 años en el desierto antes de estar listo para liderar al pueblo de Israel. 40 años, amada iglesia. Y ese tiempo, si usted cree que Moisés perdió el tiempo, 40 años viviendo en casa del sacerdote Madián, Jetro. Ese no fue tiempo perdido, fue de hecho tiempo crucial para su formación y su preparación como líder. El gran evangelista norteamericano Dwight L. Moody dijo: Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, claro, como hijo de la hija de Faraón. Pero después Moisés pasó 40 años aprendiendo que en realidad no era nadie. Como pastor de las ovejas de Jetro, su suegro, para descubrir al final, 40 años, lo que Dios puede hacer con un don nadie. Moisés no podía liderar a la nación de Israel, tampoco podía liderar esta poderosísima liberación, siendo la persona que él era cuando vivía en la casa de Faraón. Así que Dios lo tuvo que sacar de ahí y lo llevó al desierto. Y en el desierto lo formó. Qué interesante que cuando Moisés defiende a su hermano hebreo, en esa ocasión donde él comete un homicidio involuntario, muy probablemente, dice que él creía que sus hermanos sabían que él había sido enviado para liberarlos. O sea, 40 años antes él creía, o él se sentía el liberador de su nación. 40 años después él dijo: ¿quién soy yo para que vaya y saque a los hijos de Israel de la tierra de Egipto? Así que, como dice L. Moody, 40 años pensando que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie, y 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Así que no hay atajos para nuestro crecimiento. Es que Dios tiene tanta prisa. Moisés, apúrate. 40 años hasta que se le reveló el Señor en la zarza. Yo creo personalmente que Dios fue muy paciente. ¿No lo ven así? Dios fue muy paciente. El pueblo de Israel estaba clamando y necesitaba un liberador, pero Dios tenía que preparar un hombre. Y cuando Dios quiere preparar un hombre o una mujer, créanme, Él se va a tomar su tiempo. Algo que dice mi apóstol y que siempre me ha bendecido mucho es: un hombre o una mujer de Dios no nacen de la noche a la mañana. A Dios le cuesta mucho hacer a un hombre y a una mujer de Dios. Le cuesta años. Lo tercero, desarrollar carácter requiere tiempo. Romanos capítulo 5 versos 3 al 4 dice: no solo eso, sino que también nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Ay, Padre Santo, ¿alguien aquí se regocija en sus sufrimientos? No nos gusta sufrir, no nos gusta experimentar aflicción, no nos gusta la adversidad. Pero Pablo dice que nos regocijamos en nuestros sufrimientos porque sabemos, escuche, que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia carácter, y el carácter
esperanza. Desarrollar carácter requiere tiempo. Diga conmigo, desarrollar carácter requiere tiempo. ¿Sabe que cuando David fue ungido como el próximo rey de Israel, tenía 17 años aproximadamente? Pero cuando él fue ungido rey, tenía 30. Pasaron 13 años desde el momento que Samuel derrama el cuerno de aceite sobre la cabeza de David hasta que David es ungido como rey. 13 años. 13 años, mis hermanos. 13 años huyendo de Saúl, que eso es lo más tremendo. No fueron 13 años de vacaciones. Ay, Padre Santo. No fueron 13 años de buena vida. No fueron 13 años de comodidad. No fueron 13 años de lujos. No. 13 años fue perseguido por Saúl. Usted lee la Biblia y cree que eso sucedió en un mes. Mis hermanos, David estuvo huyendo de Saúl una vez que se le daña el corazón a Saúl contra David porque se da cuenta que Dios lo escogió. El hombre terminó totalmente endemoniado y Satanás lo levantó para convertirse en el enemigo de David. Ahora, entienda esto. Satanás quería que Saúl matara a David. Escuche bien. ¿Quién levantó a Saúl contra David? Diga, Satanás. En una ocasión David estaba tocando el arpa a Saúl porque a Saúl le venía la paz cuando David le tocaba el arpa. Se lo trajeron para calmarle los demonios porque él era un músico ungido. Y un día dice que se le manifestó el demonio a Saúl. Tomó una lanza y quiso clavar a David contra la pared. Así que David tuvo que huir. Satanás levantó a Saúl para matar a David. Pero Dios, que está más arriba, tenía otro plan. Satanás dijo, voy a usar a Saúl para matar a David. Dios dijo, voy a usar a Saúl para crear en David el carácter que él va a necesitar para ser rey. Él tiene que aprender a guardar su corazón. Él tiene que aprender a ser un guerrero valiente. Él tiene que aprender a perdonar y a no guardar rencor y a no desear la venganza contra sus enemigos. Satanás dijo, voy a levantar a Saúl para matar a David. Dios dijo, voy a levantar a Saúl para que forme a David para ser rey. ¿Qué es lo que tú y yo vemos? El diablo levantó a Saúl contra mí, pero nunca pensamos que arriba de todos está Dios y que a Dios no se le escapa ninguna cosa. Dios no está preocupado. Dios no está comiéndose las uñas en el trono. No. Este tiempo, 13 años, diga 13 años, fueron necesarios, mis hermanos, para formar el carácter de David, para formar la confianza de David en el Señor. Gloria a Dios. Un predicador dijo, el carácter no se puede desarrollar con facilidad y tranquilidad. Solo a través de la experiencia de prueba y sufrimiento se puede fortalecer el alma, inspirar la ambición santa y lograr el éxito. El carácter no se puede desarrollar con facilidad y con tranquilidad. Tú y yo sabes cómo queremos desarrollar el carácter, y se lo digo estoy hablando de mí. Sentados en un sillón, oyendo un buen audiolibro de Benny Hinn o de quien sea. Créame, yo hago eso. Nosotros queremos desarrollar el carácter sentados en un sillón mirando prédicas en la televisión. Y no me malinterprete, no está mal, está bien. Pero créame también que cuando Dios está pensando en formar nuestro carácter, Él no tiene en mente ningún sillón.
Cierre sus ojos y diga: Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, háblanos. Número 4. Aquí hay un asunto que hay que tratar. Recuerda, es viernes de discipulado. Que así se quede, ¿no? El que tiene prisa, porque hay un problema. Somos muy impacientes. Y el que tiene prisa, desgraciadamente, no concluye los periodos formativos del Señor. En otras palabras, el que tiene prisa no concluye sus procesos. Hay un montón de personas con procesos sin terminar. ¿Sabes a qué equivale eso? A salirte del examen de la escuela sin terminar la prueba. Es que está tan difícil. Aquí la dejo a la mitad, mejor me voy. Es que este camino está tan complicado que mejor voy a tomar otro rumbo, otra dirección. Es que en esta iglesia me confrontan tanto, me voy a buscar otra donde pueda estar más relajado. El que tiene prisa, y esto es bien importante, y oro al Señor que se siembre profundo en tu corazón. El que tiene prisa no concluye los periodos formativos del Señor. Cada proceso tiene un principio y tiene un final. Los procesos no son eternos. Los procesos son periodos de formación. Ese periodo de formación puede ser un momento de escasez, puede ser una tribulación personal, una situación familiar, quedarte sin empleo, qué sé yo. Como te decía al principio, Dios se vale de tantas herramientas. Una persecución demoníaca, una presión demoníaca. Dios levanta el infierno contra ti, o levanta gente contra ti. Pero el que tiene prisa no concluye los periodos formativos del Señor. En primer libro de Samuel, capítulo 13, si me acompaña, leemos acerca de Saúl, que no pudo esperar al profeta tal y como le había sido indicado. Permítame. Dice la palabra de Dios en el verso 5: los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos, y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban. Miren esto, es importante. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo, y trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y Galad. Mientras tanto, Saúl era el rey, era el líder. Se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó ahí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada, cosa que le correspondía hacer al profeta Samuel. Samuel le dio indicaciones: espera 7 días hasta que yo regrese. Dice: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Verso 10, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Le faltaba, le faltaba un poquito nada más. Hay alguna gente que ha resistido, que ha orado, que ha buscado, y cuando le faltaba un poquito, tomó la decisión de abortar, de abandonar el curso de acción, de dejar de orar, de dejar de reclamar la promesa, de dejar de confiar en Dios. Le faltaba un poquito
un poquito. Y entonces dice la palabra de Dios, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel y salió Saúl a recibirlo, pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban, diga presión, y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Migmas listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. El hombre tenía prisa por causa de la presión. Mire qué tremendo. La presión que el ejército y el mismo Saúl estaban experimentando era una prueba. Era una prueba para ver si él realmente era capaz de soportar esa presión y poner en primer lugar las indicaciones y las instrucciones de Dios antes que ser vencido por su propio miedo, antes que ser vencido por su propia desesperación. El hombre terminó adelantándose, terminó abortando el proceso de Dios por causa de no esperar el tiempo que Dios le indicó. ¿A alguien le ha pasado eso? Dice que el pueblo se le desertaba, estaban bajo una gran presión. Pero sabe que el propósito de Dios es que usted y yo seamos gente capaz de soportar gran presión. Seamos gente capaz de permanecer y perseverar en un curso de acción sin importar la presión que las circunstancias o el diablo traigan contra nuestras vidas, de manera que nosotros podamos esperar hasta que Dios determine, hasta que Dios obre, hasta que Dios actúe. Si Saúl hubiera esperado a que llegara el profeta Samuel a ofrecer el sacrificio, no importaba la presión que estaba experimentando, no importaba el temor que estaba experimentando. Si él tan solo hubiera esperado un poco más, él hubiera pasado la prueba, él hubiera concluido satisfactoriamente su proceso. Pero decidió abortar, porque el que tiene prisa no concluye los periodos formativos del Señor, se sale siempre a la mitad de sus procesos. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que hay exámenes que tú y yo tenemos que aprobar sí o sí. Te lo brincas hoy, pero mañana te lo vas a volver a encontrar. Lo esquivaste hoy, pero mañana lo vas a tener que hacer otra vez. Algunas personas abandonan las iglesias porque tuvieron un problema con alguna persona y se ofendió su corazón. Hay mucha gente que es sensible a la ofensa, y entonces tuvieron una diferencia con algún hermano, se ofendieron, y en vez de arreglar la situación y en vez de involucrar a Dios, decidieron salirse de la iglesia y buscarse otra. ¿Sabe cuál es el problema? Que el corazón dañado se lo llevaron con ellos. El corazón dañado se fue de aquí, pero lo acompaña allá. Así que cuando él llega allá y dice: ay, qué maravilla, esta iglesia sí es lo que a mí me gusta. Qué gente tan linda, qué gente tan amorosa, qué gente tan maravillosa. Todos son maravillosos hasta que los conoces de cerca. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a volver a tener un problema con un hermano o con una hermana, y ese problema que no arregló allá, esa prueba que no pasó allá, la va a tener que pasar acá, y se la va a llevar a todos los lugares que él quiera, y él no va a ser libre de esa situación hasta que él venza dentro de su propio corazón la ofensa, el orgullo y el resentimiento. Yo le recomendaría a una persona así: no se cambie tanto de iglesia, porque cada iglesia que se cambie es una iglesia que se suma más a la que usted va a tener que regresar a pedir perdón.
Háblame, Señor. Tremendo. Joyce Meyer dice que la impaciencia nos hace tomar atajos que Dios nunca planeó para nosotros. Número 5. Y esto es una realidad. Los cristianos siempre buscamos el camino más corto y más fácil. Queremos el discipulado Express Ultra 2000. Y no puedo como que convertirme en un hombre de Dios así ya. Mateo 7, 13, 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que son muchos los que entran por la puerta ancha y que son muchos los que van por el camino ancho, porque es el camino más aparentemente más corto y más fácil. Si tú tienes que escoger entre dos puertas y una está limpia y otra sucia, vas a escoger la limpia. Si una se ve tenebrosa y la otra se ve amigable, vas a escoger la amigable. Si tienes que ir por un callejón oscuro o tienes que ir por una calle iluminada, vas a escoger la calle iluminada. Siempre vas a considerar lo que sea más fácil. Claro, hay que considerar lo que es más seguro, pero en este punto lo que quiero probar es que muchas veces buscamos el camino más sencillo. Podemos pensar en la parábola del hijo pródigo. El hijo vino donde su padre y le pidió la parte proporcional de su herencia. ¿Sabe lo que él estaba buscando? Un atajo hacia la riqueza y la felicidad. El hijo estaba impaciente, muy probablemente porque él vivía una vida muy diferente a la vida que vivían otras personas pudientes económicamente. Vivían la dolce vita, vivían dándose lujos y comiendo en buenos restaurantes, viviendo una buena vida, siendo atendidos, cabalgando en buenos caballos. Él sabía que su padre era un hombre pudiente económicamente, pero él estaba ahí en su casa y él tenía ganas de disfrutar todo ese bien, todo ese placer. Así que él buscó un atajo hacia la riqueza y la felicidad, y en vez de esperar a que su padre les dejara su herencia, le dijo: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, porque yo me voy. Y sabe qué interesante, el padre, y claro, recuerde que el padre es tipo de Dios en esta historia, le dio lo que le pidió. Personalmente creo que el padre sabía lo que iba a suceder, y el padre entendió que el hijo necesitaba tocar fondo, que este hijo arrogante, materialista, codicioso, amante de los placeres y de la vida hedonista, necesitaba darse un buen cocolazo en la cabeza. Así que dijo: le voy a dar lo que él me está pidiendo, pero yo sé dentro de mi corazón que él no está listo para administrar esa riqueza. El padre le entregó los bienes, y dice la Biblia que el hijo se fue a vivir como perdidamente. Se fue a gastar, se fue a comer en los mejores restaurantes, se fue a vivir en las mejores casas, se fue a vivir la vida de lujo y de Padre Santo. El problema fue que, como él no tenía formación, no tenía carácter, no tenía sabiduría, no pudo manejar la riqueza que de repente el padre puso en sus manos, así que la despilfarró completamente, se quedó sin nada. Y entonces, en un tiempo de gran sequía, le llegó su hora de crecer.
le llegó su hora de crecer. Entonces dice la palabra de Dios que vino una gran hambre, vino una gran crisis y él no tenía absolutamente nada ya. Así que lo que tuvo que hacer fue mendigar. Uno de sus tantos amigos con los que él despilfarraba dinero, probablemente la persona que lo contrató a cuidar sus puercos era uno de sus amigos con los que gastaba dinero. Le dijo: oye, ayúdame, estoy muy mal. Pensó que el hombre iba a extenderle un cheque. Ayúdame porque estoy muy mal, no tengo dinero y la estoy pasando mal, tengo hambre. Él creyó, como es una hipótesis mía, ¿ok? Él creyó que como él le había invitado tantas cosas, lo había invitado a comer a tantos restaurantes, había pagado tantas noches de juerga con los mejores vinos, él dijo: este hombre me va a ayudar. Y el hijo, esperando que el hombre simplemente, porque él está acostumbrado a lo fácil, el hombre simplemente iba a meter la mano en la caja fuerte, le iba a dar un puñado de billetes y le iba a decir: sí, tranquilo, aliviánate. ¿Sabe qué hizo el hombre? Claro, vete a cuidar mis puercos. Vete a cuidar mis puercos. Gánate el dinero. Ve, necesito ahorita, lamentablemente por la situación que estamos viviendo, me quedé sin una persona que atienda a mis puercos. Pero ya que vienes y tienes necesidad y quieres trabajar, pues ahí está. Desde hoy te doy el ministerio de los puercos. Te doy el ministerio de cuidar puercos. Pero ahí, cuidando los puercos, fue su proceso. El que había vivido de lujos, de riquezas, de placeres, de desenfreno, ahora estaba alimentando puercos. Dice que él tenía tanta hambre, que deseaba comerse la comida de los mismos puercos. Y ahí fue donde le vino el luzazo. Y él dijo: pero créame, pasó un tiempo. Usted no crea que fue al siguiente día. Mire, usted no crea que al siguiente día de que él comenzó a cuidar puercos fue que le cayó el luzazo. No. A veces el corazón es más duro de lo que uno se imagina. Y entonces la circunstancia, la vida nos machacan. Llegó un momento cuando él no pudo soportar más y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo ya estoy aquí muriéndome de hambre? Créame que para él llegar a ese nivel de convicción y de quebrantamiento, él vivió un proceso fuerte, un proceso duro. Créame, no es tan fácil que a una persona le caiga el 20, especialmente cuando es una persona muy orgullosa. Se me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el hombre tomó la decisión de volverse al padre. Y cuando él se volvió, dice la Biblia que el padre fue movido a misericordia. Pero recuerde, yo estoy seguro, porque dice que el padre lo vio a lo lejos. Quiere decir que el padre sabía que un día ese hijo iba a regresar. Él sabía que ese hijo un día iba a aprender la lección. Él sabía que ese hijo que no tenía el carácter, la sabiduría para manejar esa riqueza, iba a venir un día totalmente quebrantado, totalmente transformado por sus circunstancias. Y cuando lo vio, dice que corrió y lo abrazó. Pero qué maravilloso. El hijo que se fue no fue el mismo que regresó. ¿Qué lo transformó? Su proceso. Y le digo algo: si el hijo no hubiera vivido eso, nunca hubiera cambiado. Nunca. Así que este hijo menor, que buscó un atajo hacia la riqueza, la felicidad, terminó en la miseria. Y solo a través del proceso del arrepentimiento, del quebrantamiento, pudo ser transformado para regresar y encontrar la verdadera restauración. Qué tremendo es que el hijo que regresó mejor que el hijo que se quedó. El hijo que se quedó
El que aparentemente nunca le daba problemas al padre, resulta que el hijo que regresó mucho mejor que el hijo que se quedó. Porque el hijo que se fue vivió un proceso y el hijo que se quedó no. Ahora, la historia no lo dice, pero ese proceso quizá le venía después. Porque a todos nos viene. Amén. Número 6. Esto me bendijo muchísimo. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Diga conmigo, el fruto del Espíritu. ¿Sabe que yo sinceramente no había reflexionado en el fruto del Espíritu como pude reflexionarlo esta tarde? Porque a veces cuando pensamos en el fruto del Espíritu, pensamos en algo que aparece de repente, plop. O sea, hay un manzano y un día no tiene manzanas y al siguiente día está lleno de manzanas. ¿Eso sucede así? No. Una vid, un día no tiene uvas y al siguiente día están los racimos enormes, maduros, listos para ser cortados. No, Señor. Cuando la Biblia dice fruto, está hablando de algo que va brotando poco a poco. Poco a poco. El fruto desde su primera aparición hasta su estado de madurez requiere tiempo. Requiere tiempo. No se cortan las manzanas verdes. No se comen los frutos verdes, se comen maduros. Entonces, esto nos habla claramente que los frutos del Espíritu, que finalmente son virtudes que nosotros llegamos a aportar o llegamos a desarrollar en el área de nuestro carácter, esos frutos requieren tiempo para madurar. Diga conmigo, tiempo para madurar. Diga, yo requiero tiempo para madurar. Tiempo para madurar. Cuando salimos a abrir la iglesia Maranata en el año 2006, créame, estaba lleno de sueños, pero también de mucha ingenuidad. Y yo pensaba que todo iba a ser mucho más sencillo de lo que ha sido. Yo pensaba que las cosas iban a suceder mucho más rápido de lo que han sucedido. Sinceramente, tenía mucha pasión, todavía tengo pasión, pero tenía pasión, tenía celo, tenía expectativa, pero aún así el fruto no iba a suceder de la noche a la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Piensa en Pedro. Diga Pedro. Al principio Pedro era impulsivo, era volátil, temperamental, bocón. En todo se metía. Así como algunas personas que conocí hace mucho. ¿Hace cuánto? Al principio, Pedro no era la roca, era Simón, la paja. Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Pedro. Hoy eres una paja, pero un día vas a ser una roca. Todos conocemos la historia. Este hombre impulsivo, bocón, temperamental, iracundo, con el tiempo, la obra del Espíritu Santo y las experiencias de la vida, aún su tropiezo, negando al Señor Jesucristo la noche que fue arrestado. Todas esas cosas, mis amados hermanos,
cooperaron, todas esas experiencias cooperaron para que él llegara a convertirse en un líder fuerte y estable de la iglesia primera, uno de los principales pilares de la iglesia, uno de los principales líderes y probablemente el segundo apóstol más importante de la historia, solo después del apóstol Pablo. El asunto es que la madurez espiritual, mis hermanos, no llega de la noche a la mañana. Esto lo dijo Rick Warren. La madurez espiritual no llega de la noche a la mañana, sino que es el resultado de años de obediencia. Ay, esa palabra, no. ¿Qué íbamos a imaginar nosotros, mi esposa y yo? Todos los años que iba a tomar algo que nosotros pensábamos que iba a suceder rápido, porque todo lo queremos como rápido, pero Dios siempre tiene otro plan. No hay un atajo para lo que Dios quiere hacer contigo. No hay un atajo para lo que Dios quiere hacer conmigo. Y si tú realmente quieres ser un hombre o una mujer de Dios, créeme, el Señor se va a tomar su tiempo. Claro, tú tienes que estar dispuesto. No es que Dios va a tratar o va a trabajar contigo allá donde tú quieras. No. El Señor te atrae a su zona donde Él trabaja. El Señor necesita que tú estés en la zona donde Él trabaja. Y la zona donde Él trabaja es la zona de la relación. El área de la relación, que es el área de la cercanía. Usted quiere que un hombre de Dios, por ejemplo, trabaje con usted, acérquese, porque no hay control remoto para formar a nadie. Mi hermano, más amor, como subirle a la tele, más fe, más paciencia. No, el crecimiento espiritual, escuchen, es como el crecimiento de un árbol. Jesucristo dijo, y nosotros malinterpretamos este pasaje muchas veces: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Ahora, escucha bien, nosotros hemos pensado en la fe solo como una semilla, pero resulta que hay otra parábola que dice que el grano de mostaza, una vez que es sembrado y crece, diga sembrado y crece, se convierte en un árbol grande. Entonces nosotros creemos que cuando hablamos de esa fe que mueve montañas, es la fe como una semilla simplemente, pero una semilla solo tiene el potencial de convertirse en un gran árbol, pero nunca llegará a ser un gran árbol hasta que no se plante, se riegue y poco a poco comience a crecer, hasta que un día se transforme en un árbol fuerte. ¿Alguien le da la gloria a Dios aquí? Aleluya. Escuche esto, porque yo creo que hemos malinterpretado este concepto de la semilla. La semilla es el potencial del árbol, no es el árbol. Tú y yo somos semillas. Tenemos el potencial del árbol. Pero si no nos plantamos y si no crecemos poco a poco, si no dejamos que Dios nos riegue, y a veces que Dios, ¿qué? Nos pode. Ay. Nunca vamos a llegar a ser todo lo que Dios planeó y todo lo que Dios diseñó. Tú puedes ser la mejor semilla con el más grande potencial, pero si no caes en la tierra y mueres, nunca, Padre, ayúdanos, nunca vas a llegar a ser ese gran árbol, ese gran roble que Dios tiene destinado que tú seas. Dale un fuerte aplauso a mi Dios. Yo repito, el crecimiento espiritual es como
el crecimiento del árbol. Tú no lo puedes forzar a crecer más rápido. Ninguna planta va a crecer lo rápido que tú quieras. Hay gente que, hablando de semillas, siembra hoy y quiere cosechar mañana. ¿Alguien dice amén? Pastor, es que a mí no me funciona la ley de la siembra y la cosecha. Es que a mí no me funciona. Yo he ayudado a la gente necesitada, he diezmado y ofrendado y no veo prosperidad por ningún lado. El árbol no crece a la medida o a la velocidad que tú quieres. Tú siembras la semilla, dice la palabra de Dios, y duermes de noche y de día, sin que tú sepas cómo, comienza a brotar y a dar fruto. Muchas veces nosotros no somos lo suficientemente pacientes para ver crecer el árbol, y lo que hacemos es que estamos a cada rato haciéndole hoyo para ver cómo va la semilla, y al manipular la semilla la echamos a perder. Es que todavía no crece, todavía no le sale la ramita de la primaria que le salía. ¿Se acuerda del ejercicio del frasquito de Gerber? Usted ponía el frijolito con el algodón húmedo y dejaba el frijolito ahí, y de repente le salía una ramita. Y usted, como de niño, eso era para mí. Yo, eso es magia. Y esa ramita empezaba a crecer. Pero ¿ha visto esos niños que dicen: mamá, mamá, ya le salió la ramita a mi semilla? Mamá, mamá, ya le brotó la planta a mi semilla. Mamá, mamá, cállese. Sea paciente, cállese la boca y espere. Entonces, mire, no podemos forzar a un árbol a crecer más rápido. No podemos forzar a una semilla a crecer más rápido. Así no podemos forzar nuestro propio crecimiento espiritual. Claro, si tú inviertes tiempo, si tú inviertes dedicación y compromiso, claro que sí, Dios va a trabajar en tu vida. Pero para Dios llevarte al lugar que Él planeó para ti, créeme, eso le toma tiempo a Dios. Ay, qué tristeza. ¿Se da cuenta? Dios se toma su tiempo contigo y conmigo. El árbol no puede crecer más rápido porque requiere tiempo, nutrición constante y a veces poda. Las tormentas pueden fortalecer sus raíces. Del mismo modo, nuestro crecimiento espiritual requiere tiempo, alimentación constante de la palabra de Dios y a veces la poda, pruebas que fortalecen nuestra fe. No hay atajos, pero el resultado final es un carácter maduro y fructífero. Créeme, vale la pena el proceso. ¿Alguien dice amén a eso? Porque cuando el árbol da fruto, otros pueden comer de él. Hoy ustedes están comiendo de mi fruto. Qué arrogante, pastor. Pues es que es la verdad. No que ya llegué, pero ya me han brotado algunas frutitas y la gente come. Y por lo que yo alguien me ha dicho, la fruta está buena, está dulce. Ay, padre, ya mejor me callo, si no alguien se va a endemoniar aquí. Aleluya. Y número 7, último punto. La paciencia y la perseverancia son fundamentales en el proceso del crecimiento espiritual. Santiago capítulo 1 versos 2 y 4. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa. Diga obra completa. Completa. Para que sean perfectos y cabales, sin que les falte, verso 4, cosa alguna. Santiago, estamos en Santiago 1, 2 y 4. Los hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. En este último punto reforzamos la idea central
de que no hay atajos en nuestro crecimiento espiritual. Y se enfatiza la importancia, escuche bien, de mantener una actitud constante y paciente durante todo el proceso. Diga conmigo, constancia. Diga paciencia. ¿Cuánto tiempo? Durante todo el proceso. Durante todo el proceso. En la vida moderna podemos pensar en cómo los atletas olímpicos, por ejemplo, entrenan durante años. A menudo enfrentan lesiones y reveses antes de alcanzar su meta. Su paciencia y su perseverancia son fundamentales para su éxito. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, mis hermanos. Es un maratón. Hello. Tú no te preparas igual para una carrera de 100 metros que para un maratón. Los velocistas que compiten en la carrera de 100 metros desarrollan una fuerza para explotar. ¡Fum! Creo que 9 segundos es el récord por ahí. Alguien que me corrija. Pero es una prueba. ¡Fa! Tienes que ser, ¡pum! O sea, tienes que desarrollar una fuerza física para correr una carrera de 100 metros. Y tengo entendido que los que corren la carrera de los 100 metros solo llegan a participar, tengo entendido, máximo hasta la prueba de relevos y la prueba de 400 metros. Es decir, están entrenados para distancias cortas. A lo largo de los años como pastor, he visto mucha gente que son como cometas. ¡Shum! Tú dices, wow, ese tipo va rápido. ¿Sabes cuál es el problema con eso? No va a aguantar mucho. No va a aguantar mucho. Porque la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. Es un maratón. ¿Sabe que los corredores que entrenan para el maratón no se preparan de la misma manera que el corredor de los 100 metros? El corredor del maratón se entrena para la resistencia, se entrena para permanecer corriendo por largas distancias. Esta carrera, mis amados hermanos, no comienza ayer y termina hoy. Comenzó cuando creíste en el Señor Jesucristo y naciste de nuevo, y termina cuando tú te vayas con el Señor o cuando el Señor regrese por ti en su segunda venida. Es decir, esta carrera tú y yo la vamos a correr de aquí hasta que Cristo venga o nosotros nos vayamos. Así que como la carrera es una carrera de resistencia, mis hermanos, hay que desarrollar perseverancia, hay que desarrollar paciencia, hay que desarrollar constancia. No te rajes rápido. Tienes 3 días orando, ya te cansaste. Tienes tres reuniones llegando temprano y ya dices, el Señor no me bendice. Tienes 3 días leyendo la Biblia y dices, ¿por qué no me ha hablado el Señor? Diga, perseverancia. Esta carrera, y eso es algo que yo he tenido que aprender ahora. Estamos corriendo una carrera de resistencia, no de velocidad. Los más veloces no son los que van a llegar a la meta en esta carrera, sino los más pacientes, los más perseverantes, los más consistentes, los más aferrados, pues. Y la persona que tienes al lado, aférrese. Aférrese, sea un aferrado. Dile a la persona, tienes que ser un aferrado, gloria a Dios. Un aferrado. Así que la perseverancia y la paciencia son fundamentales para nuestro éxito. Del mismo modo, en nuestro caminar cristiano, escuche, la paciencia nos ayuda a, 1, soportar las pruebas sin perder la fe. Diga, sin perder la fe. Somos constantes, somos perseverantes. Sí, tenemos problemas y no nos desanimamos porque tenemos pruebas. Número 2, continuamos creciendo incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Y esto es algo, amada iglesia, donde tenemos que formarnos y desarrollarnos.
permanecer firmes, aunque no veamos resultados inmediatos. Mucha gente se desanima rápido, se frustra rápido, se desespera rápido. Pero la paciencia y la perseverancia nos ayudan a permanecer firmes aun cuando no vemos resultados inmediatos, cuando no prosperamos inmediatamente, cuando no sanamos inmediatamente, cuando no vencemos la impaciencia inmediatamente, o cuando no vencemos el mal temperamento inmediatamente. Lo tercero que sucede es que tú y yo aprendemos a confiar en el tiempo de Dios y no en nuestros propios cronogramas. Señor, bendíceme ya porque tengo prisa. Bendíceme, Señor, porque ya tengo 30 minutos orando. Y número 4, desarrollamos una fe más profunda y más madura. Un hombre de Dios dijo: la paciencia es no solo esperar, sino también cómo nos comportamos mientras esperamos. Entonces, mis hermanos, el crecimiento espiritual es un maratón, no un sprint, y la paciencia y la perseverancia son herramientas esenciales en nuestra jornada espiritual. Tenlo por seguro, como dice la Biblia: lo que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Sabe qué dijo el escritor de la carta a los Hebreos? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se identifican con eso? Nosotros, es una determinación que tú y yo debemos tomar. Nosotros no somos de los que se desaniman, de los que abandonan la carrera para perdición. No somos de los que volvemos atrás, somos de los que perseveramos hasta el fin. Así que, amada iglesia, Dios tiene un plan maravilloso con la vida de cada uno de nosotros, pero hay que saber comprender cómo Dios está trabajando en nuestra vida. No ver las circunstancias o las adversidades como una tragedia o como una oportunidad para desmayar y para renunciar, sino hay que ver las circunstancias y las adversidades como la forma en la que tú y yo podemos desarrollar todo el carácter y las virtudes que Dios quiere trabajar en nuestra vida para ser más semejantes a Jesús. Dale un aplauso al Rey, por favor. ¿Alguien fue bendecido en esta noche? Dale gracias a Dios. Levanta tus manos. Dale gracias al Espíritu Santo. Dale gracias al Señor en esta hora. Dale gracias porque tú estás en las manos de Dios. Díselo: gracias, Padre, porque yo estoy en tus manos. Gracias, Padre, porque yo estoy en tus manos. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en mi vida. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando y no te rindes. Tú estás determinado a hacer conmigo todo lo que tú has planeado, Señor. Tú estás determinado a hacer con esta iglesia todo lo que tú has planeado, Señor. Te damos gracias, Padre, porque somos privilegiados al ser tenidos por dignos de que tú nos adoptes, Señor. De que tú adquieras esta responsabilidad de formarnos, de capacitarnos, de entrenarnos, de ayudarnos, de estar con nosotros y aún de ser paciente con cada uno, Señor, con miras a que lleguemos a ser todo lo que tú soñaste y todo lo que tú planeaste, Señor. Tú no nos estás preparando para lo temporal, tú nos estás preparando para lo eterno. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Yo pido que el Espíritu Santo de Dios pueda usar esta palabra para
traer fortaleza y consuelo a todos los corazones desesperados, a todos los corazones que están inquietos, a todos los corazones que están desmayando, que están pensando en rendirse, en volver atrás. Señor, tú estás obrando, como dice la canción, aunque no pueda ver, tú estás obrando, siempre estás obrando. Cuando yo lo veo, cuando no lo veo, cuando lo siento, cuando no lo siento, cuando entiendo, cuando no entiendo, cuando me hablas, cuando no me hablas. Tú, Señor, siempre estás trabajando en mi vida y por eso te amo y te doy gracias. Dale un aplauso a mi Rey, por favor. Imagine usted cuando empieza uno a pastorear y dice, ya llegué. Y Dios dice, ¿a dónde? Apenas empezaste. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es bueno? Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ofrendar. Le invito a que tome hoy una semilla en el nombre de Jesús. Y a que con fe y expectativa siembres en el reino de Dios. Y créeme, iglesia, la voluntad de Dios es nuestra prosperidad. Créeme, iglesia, la voluntad de Dios es nuestra prosperidad. Hay que saber esperar y confiar en Dios. Hay que sembrar, hay que ser generosos, hay que creer las promesas. Hay que confiar en nuestro Padre y en el pacto de bendición que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Ser pacientes hasta que la lluvia de Dios empiece a caer sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos y oro que tú, Señor, les des mucho más abundantemente de lo que ellos piden y entienden en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Gracias, Padre. Dios no es hombre